nos trasladamos a Cardiff, ahí en la costa sur de Gales, porque ahí se encuentra Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, para analizar más en detalle entonces este índice publicado durante la semana. ¿Cómo está, Juan José? Hola, Lucía, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar usted conectado a esta hora desde Cardiff, en Gales. Son las 12:30, ¿no es cierto? Ha pasado el mediodía Sí, allá en ese país. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica para profundizar en la corrupción. ¿Qué es lo que mide y cómo lo mide el índice de transparencia internacional, la corrupción? Bueno, básicamente lo vemos todos los años, es como el indicador que tenemos para medir la corrupción en América Latina y que ha servido para comparar. Pero también ciertas limitaciones. Se mide a través de expertos que puntualizan, o sea, dan un puntaje según la percepción que existe de la corrupción en los países. Ajá. Entonces eso incluye algunas limitaciones porque obviamente dependiendo del experto y la familiaridad y su entorno, en algunos países lo que puede ser considerado un acto de corrupción puede no serlo tanto en otros países. Digo porque algunas veces uno normaliza ciertas conductas y le puede parecer muy escandalosa en algunas latitudes y no tanto en otras. En ese sentido hay una limitante y también este estudio, como lo mencionaste en la introducción, solo mide la transparencia y la corrupción pública y no en el mundo privado. Entonces, por ejemplo, hay países del mundo que a veces tienen una transparencia pública impecable, pero, por ejemplo, en el mundo privado, bancario, tienen prácticas de corrupción distintas. Pero bueno, es la vara que tenemos para medir y las noticias no son buenas para el contexto latinoamericano, donde vemos que algunos países de la región han descendido, por ejemplo, como Brasil, México, y por el lado opuesto, los que deberían ir en una espiral de mejora, por ejemplo, que conozco más, bueno, yo soy de Chile, justamente están estancados. Chile tuvo una mejora hace una década atrás, pero ya han pasado, no sé, muchos años en que no ha mejorado y no son buenas noticias para ninguno de los dos extremos, tanto los países que están abajo como los que están puntuados más arriba. Perfecto. ¿Podemos entregar más información de los países de la región? ¿Tienen los datos de Argentina, por ejemplo, y de otros países a los que llegamos? Nosotros estamos llegando a toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Estamos conectados con Perú, con Ecuador, con Colombia. También hasta ahora nos ven desde Uruguay, desde Argentina, por supuesto, desde Chile, de donde estamos transmitiendo, para conocer cuál es la realidad de cada uno de los países según este índice de transparencia internacional, publicado además esta semana, que como usted bien señala, es a base de percepción, pero sirve también para dar una orientación. Sí. Bueno, como lo mencionaste en la introducción, tenemos países que están dentro de la escala de, podríamos decir, no sé, los países desarrollados europeos, como son Chile, Uruguay, que se acercan a los 70, 75 puntos. Están en el rango entre los 60 y 70 puntos, donde está Uruguay, Chile y en menor medida Costa Rica, y en el lado justamente opuesto, donde están los países con un puntaje, donde están los peores países del mundo, está lamentablemente Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala. Esos son los países. Y lamentablemente hemos visto que Brasil, que hace, no sé, 10 años atrás no estaba tan mal ubicado, ha ido bajando todo el tiempo y está también dentro de la mitad inferior. Es decir, por ejemplo, Brasil tiene 38 puntos de 100, Argentina también está en 38, Ecuador también está en ese rango y lamentablemente no vemos ningún avance. Parte de las declaraciones de la presidenta de Transparencia Internacional dice: lo que vemos es aumento del autoritarismo, aumento de los gobiernos populistas que llegan por elecciones y desde adentro atacan a la democracia, por ejemplo, atacando al Poder Judicial, los organismos de control, los medios de comunicación, la ciudadanía organizada, la oposición. Es interesante porque aparte de hablar del freno a las redes criminales, al conflicto social, a la violencia y la amenaza para los derechos humanos, uno entiende la corrupción muchas veces como actos que tienen que ver con dineros, con pasarse plata de un lado para el otro. Lo conversábamos hace poco también, algo en lo que están dispuestos todos los países del mundo. Lo conversábamos recién hace poquito rato con algunas de las noticias que han emitido desde el Reino Unido el gobierno conservador, también con casos en los que se han otorgado concesiones o se han comprado bienes a conocidos o familiares o se han hecho ellos mismos millonarios, congresistas. Pero tiene una dimensión mucho más amplia la corrupción. Quisiera profundizar sobre eso. ¿Cómo debemos entender la corrupción?
Mira, lo que acabas de mencionar es bien interesante. Lamentablemente, lo que ha pasado en América Latina, sobre todo en Centroamérica, es que entramos en una espiral que no ha favorecido el tema de la corrupción. Es decir, tenemos países donde existe una gran violencia en las calles, donde hay penetración grande en narcotráfico, en el caso de, por ejemplo, Salvador, gran presencia de pandillas. Entonces, lamentablemente, han sido elegidos gobiernos muchas veces populistas o que vienen con el discurso de vamos a atacar la delincuencia, vamos a atacar la corrupción, vamos a atacar a las pandillas. Y con ese pretexto, por ejemplo, en el caso de Salvador, el caso de Guatemala, han decretado estados de excepción eternos eh, que justamente suprimen muchos derechos básicos de las personas. Países también donde justamente con la excusa de poder atacar mejor la delincuencia, se suprime, por ejemplo, la independencia de la justicia, y eso empieza a generar una espiral que justamente es lo que no se necesita para disminuir la corrupción. Es decir, lo que se ha probado, que es un buen antídoto para la corrupción, es, por ejemplo, la transparencia. Entonces, cuando decretan estos estados de excepción, justamente abolen, que han abolido muchos mecanismos de transparencia. Necesitamos, también lo que ha dado a conocer el estudio, independencia del Poder Judicial. Y justamente también se empieza a producir una interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y, bueno, y se produce esta espiral por decirlo, gobierno populista que toma medidas con la excusa de combatir el narcotráfico, la delincuencia, pero que suprime derechos básicos y eso después empieza a fomentar la corrupción y entramos en Claro, claro. De hecho, estaba viendo, incluso me remitía a la RAE, a la Real Academia Española y a otros diccionarios para entender qué significa corrupción. Y claro, por ejemplo, tenemos pervertir o hacer una persona para que se transforme en una moralmente mala, o sobornar, que es lo que más entendemos en el sector público, ¿no es cierto?, a un funcionario público, a una autoridad, para que actúe de forma ilegal, pero es también el abuso de poder. Y eso es bien importante, no tiene solamente que ver con el intercambio de dinero de manera ilegal con un funcionario público, sino que el abuso de poder y la concentración de ese poder que también, como usted señala, empieza a funcionar de manera como de una espiral negativa. Y así es que podemos entender, por ejemplo, que Brasil haya descendido tanto. Lo que ha sucedido en términos políticos en el Brasil también hace que se pierda el nivel de lucha contra la corrupción. Sí, de todas maneras. Tocando un poco antes lo que estamos hablando de Centroamérica, en el caso de Salvador, Guatemala, que están en la parte más baja de la tabla, justamente son elegidos los mandatarios de forma democrática, pero una vez que acceden al poder, empiezan a crear mecanismos para perpetuarse en el poder, claro, aboliendo justamente los controles del Poder Judicial o del Parlamento para poder perpetuarse también y siempre bajo un discurso de poder combatir la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción. Pero lamentablemente en el caso de la corrupción tiene el efecto contrario. Y lo que ha pasado en Brasil, sí, tiene que ver, bueno, esto como también percepción de la corrupción, Brasil fue protagonista de un escándalo de corrupción bastante grande, el caso Odebrecht, también antes tuvo el caso Lava Jato, y lamentablemente durante el gobierno de Jair Bolsonaro hubo también algunos contratos públicos, se trataba de favorecer parte del sector, también atacar también, como dijimos anteriormente, al Poder Judicial, y eso obviamente no ha hecho también descender. Pero también tiene que ver con la inestabilidad política, en el caso de Perú también, que ha tenido tantos mandatarios. Todo eso influye en el fondo en la inestabilidad política también para los mecanismos de transparencia y también repercute en el caso de la corrupción. Solamente quería terminar preguntándole qué puede hacer la ciudadanía para luchar contra la corrupción. Pucha, no suena tan fácil, pero dejar de elegir a mandatarios populistas. Eso podría ser, en fondo, tratar de, con el sufragio, poder elegir, ojalá, mandatarios que no vengan con estas super ideas, sino que ojalá con un discurso en que se respete el Poder Judicial, donde se respete la autonomía de las instituciones y que juntos vayamos construyendo mejores bases democráticas, sí, y de transparencia, que son lo que a la larga contribuye a bajar la corrupción. Está difícil por el mismo comportamiento de mucha clase política, sí, que no da respuesta y que termina siendo, por ejemplo, que en países como Chile, la persona que obtuvo el tercer lugar
en las presidenciales y que vuelve ahora a arremeter haya sido una persona que no podía ingresar al país por la orden de arraigo que tenía por no pagar pensión alimenticia, además expulsado de universidades en Estados Unidos por abuso sexual y por un permiso especial, por un acuerdo al que llegó este fin de semana, estuvo en la prensa anunciando su candidatura, así que bueno, un mecanismo complejo al que todos tenemos que aportar, por supuesto, para combatir la corrupción. Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, conversando sobre los resultados y el posicionamiento de los distintos países de América y en particular de América Latina en el índice de transparencia internacional. Que esté muy bien, un abrazo. Igualmente, muchas gracias.